Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, quién si no, convocado por Imanol. Imanol nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película del año 1999, película rodada, dirigida y escrita por Stephen Sommers e interpretada por Brendan Fraser, Rachel Bates, John Hannah, entre otros, La Momia. Imanol, muchísimas gracias por tu petición. Recuerdo a pocos, por no decir a ningún Imanol, que me haya pedido crítica a la carta hasta ahora. Así que desde aquí darte doblemente las gracias. Gracias por contar conmigo, gracias por contar con Acción y gracias por confiar en mí. Por primera vez, si es que es por primera vez, que es en función además de lo que has ido viendo en este canal y por cómo servidor, entiendo, realizar su trabajo de la forma más digna que puede, aunque no se pueda contentar a todo el mundo. Así que te confieso que me encanta que me caigan por aquí de vez en cuando nombres que encuentro novedosos, nombres que no me suena haber atendido antes, señal de que, oye, parece que uno, pues así poco a poco, en plan hormiguita, pues está haciendo las cosas medianamente bien. Hablemos de La Momia, vamos a hablar de La Momia. No estás aquí, Manuel, para que te dore la píldora, ¿verdad? Tú quieres que hablemos de La Momia. Vamos a ello. Para esta crítica, os lo digo ya, me va a resultar imposible no referirme más de 2, más de 3, más de 4 veces al modelo que toma de forma indudable como base esta película dirigida por Stephen Sommers. Os preguntaréis, ¿de qué está hablando Echagüe? ¿Qué modelo es ese ineludible que sigue esta película? ¿Será la película homónima de los años 30 de la Universal protagonizada por Boris Karloff? No, la verdad es que no, aunque esto sea un remake. Pero es verdad que de aquella película, clasicazo donde los haya, aquí solo sobreviven los nombres de las momias egipcias y poco más. Os daré unas pistas a seguir de ese modelo. ¿Cuál puede ser? ¿Lleva sombrero? ¿No usa gafas? Venga, coño, acabemos ya con esta pantomima. Indiana Jones. Indiana Jones, nada más y nada menos que Indy. Y esto no es que lo diga yo o que a todos nos pueda parecer más o menos obvio cuando vimos esta película. Es que el mismo director de esta función, que es Stephen Sommers, lo reconoció. En fin, también te digo, o sea, después de un proyecto que llevaba varios años sobre el papel, muchos años sobre el papel, en el cual pasaron multitud de guionistas con sus respectivas ideas y muy diversas, y además con diferente baile de nombres de famosísimas estrellas para encarnar al protagonista, Sommers acabó perfilando su producto, pues, joder, como no podía ser de otro modo, este latiguillo me encanta, reconociendo la influencia del arqueólogo creado por Steven Spielberg y George Lucas. Y sinceramente, nada que objetar con eso. O sea, me parece bien que copien, que fusilen a un icono moderno del cine de aventuras. Hacen bien. Los derechos, o por lo menos por aquel entonces, pertenecían a George Lucas y con ese juguete no se podía jugar, pero podían coger otro que, sin ser de la misma marca, una marca buenísima, se pareciera bastante. No voy a hacer el comentario marca tal, de la marca blanca de la famosa cadena de supermercados. Que pongan pasta y entonces los nombramos. El cóctel al final es exactamente el mismo. Aventuras exóticas, ambientación en los años 30 del siglo XX, aunque en este caso más bien son los años 20, arqueología, mucha arqueología, muchos mitos históricos envueltos en ese manto de misterios, aventuras a tutiplén y, por encima de todo, mucho sentido del humor. No sé desde luego si es una fórmula infalible, pero lo que es verdad es que aquí no falló. Más de 400 millones en taquilla, uno detrás de otro, frente a 80 de inversión. O sea, una franquicia que dejó
2 películas más, por lo menos 2 secuelas directas más, y que pese a ser inferiores, pues es que tampoco les fue del todo mal, o sea, recaudaron cantidades similares. Y a su vez, la franquicia crea otra, que es la de El Rey Escorpión, en este caso del personaje interpretado por Dwayne Johnson. Ya en la segunda película, por lo tanto, no vamos a hablar de La Roca. A todo esto hay que añadir El Reinicio, hace unos años protagonizado por Tom Cruise, que fue, bueno, fue reinicio y refinal, porque la película fracasó económicamente y no tiene pinta de que eso se vaya a continuar. Como veis, mucha momia suelta desde esta película. La peliculita dio muchísimo más juego de lo que estaba previsto, muy por encima de cualquier estimación que pudieran hacer en Universal. Sin duda es una película, y esto lo entiendo, muy especial para todos aquellos niños que tuvieron la fortuna de verla cuando ellos tenían en torno a los 10, 11, 12 años en su día. Esto es algo que voy a decir siempre, la valoración de una película, y en eso un crítico jamás puede ser la excepción, y menos que nadie posiblemente, depende mucho del momento en el que la has visto. Y por el momento no me refiero tanto a la edad, sino emocionalmente. Aquellos que nos criamos con ese señor del sombrero y el látigo, creo que todos coincidimos cuando vimos La Momia. Y yo ya tenía unos 20 años. Y dices, la peli está bien, no está mal, pero se puede ver, pero sí que considero en todo caso que de la forma que ha evolucionado el blockbuster en este último cuarto de siglo, se puede decir que la película ha ganado. Para mí ha ganado con el paso de los años. Y gana por tener mucho más cerca y muchos más claros esos modelos de los años 80. Por su empeño además en introducir sentido del humor cuando verdaderamente es oportuno. Por su forma de crear personajes que, oye, a lo mejor no llegan a los modelos originales, pero es cierto que tienen un carisma, vamos a decir, real y no postizo. Todo ello a cargo de un director que no lo podemos olvidar. No es Steven Spielberg, este es otro Stephen, en este caso Sommers, y con un guionista o guionistas entre los cuales, aparte del mismo, ninguno de ellos es Lawrence Kasdan. En resumen, para mí, esta es una película a la cual considero justo desde, joder, un 7, 3 estrellas y media sobre 5. Historia de la película para todos aquellos que no la conocéis. Por un lado tenemos el prólogo, estamos en Egipto. En el año 1290 a.C., el sacerdote Imhotep y la futura esposa del faraón son pillados con el carrito de los helados, infraganti, y matando al propio faraón y, por tanto, siendo condenadísimos, especialmente durito. Es el castigo, como sabían los egipcios, el castigo de Imhotep, que es enterrado vivo con escarabajos devoradores de carne. Se te van a quitar las ganas de volver a matar a otro emperador. Imhotep. Salta la película ya al siglo XX, tenemos en realidad a los que son los verdaderos protagonistas de la peli. Por un lado tenemos a este Rick O'Connell, Brendan Fraser, exmiembro de la Legión Extranjera Francesa. Por otro lado tenemos a Evelyn, esa joven estudiosa del mundo egipcio, encarnada por Rachel Bates. Y tenemos a su hermano Jonathan, interpretado por John Hannah. Todos ellos embarcados en una aventura que les va a llevar a esa página negra de la historia del antiguo Egipto. Y que por un lado se van a empeñar en resucitar. Un primer detalle que quiero comentar de esta película, y me gusta hacerlo, es de la banda sonora que viene firmada por Jerry Goldsmith. La verdad es que solo podía ser Goldsmith el que pusiera banda sonora a esta película. Os lo conté en un vídeo, hablé de esta banda sonora, no de La Momia, pero sí de la banda sonora. Un vídeo monográfico, os recomiendo un mogollón sobre las trayectorias en paralelo de John Williams y Jerry Goldsmith. No fue idea mía, me lo pidieron y oye, pedazo de petición esa que me hicieron, ¿eh? De forma muy injusta, Goldsmith acabó siempre viviendo bajo la sombra de John Williams
mucho más de lo que el músico se merecía. Es decir, tú preguntas a alguien en la calle, ¿sabe usted quién es el compositor de bandas sonoras? John Williams. Y dice, sí, hombre, claro, y te puede decir 3, 4, 5 películas. ¿Sabe usted quién es Jerry Goldsmith? Así de, quiero decir, a nivel promedio. Hubo alguna banda sonora, hay que decirlo, de película de Spielberg que parecía destinada a ser compuesta por Goldsmith y que, sin embargo, acabó cayendo en las garras de John Williams. Y luego, en películas hechas a rebufo, y esto es muy curioso, de grandes éxitos de Williams, y por grandes éxitos no me refiero a la banda sonora, sino a la película en general, luego se contaba para esos, no voy a decir rip-offs o plagios baratos o secuelas no oficiales baratas, pero sí como con un poquito con la copia se contaba con Goldsmith como si fuera un segundo plato. Sin embargo, lo que la gente no percibía tanto es que esas películas que es verdad que podían ser inferiores que las famosísimas de Spielberg y demás, ya me diréis, hay muchísimas excepciones, me vais a hablar, no habléis al Papa del Vaticano. O sea, Goldsmith para mí yo lo tengo en los altares, entre otras cosas por las bandas sonoras de Alien, el octavo pasajero, por la banda sonora de El planeta de los simios, una banda sonora atonal acojonante, por la banda sonora de Acorralado, o sea, no, por La profecía, o sea, no, Jaime, párate. Ya te mola Goldsmith, ya lo sé. Pero es cierto que acabó participando en películas por lo general menos exitosas que Williams. Sin embargo, esas películas a priori peores acababan siempre siendo mucho mejores gracias en buena parte a la música de Jerry. Aquí lo tentador es pensar que, oye, que esta banda sonora, en plan que Goldsmith la dijera, venga, me voy a poner como en los zapatos de John Williams y voy a hacer algo más o menos similar, es decir, que se iba a sacar de la manga una fanfarria, un leitmotiv que honrara al protagonista del mismo modo que al arqueólogo innombrable de hoy, que tenía su propio tema principal. Pues, macho, eso sería un tremendo error pensarlo. Sería un error pensarlo porque si hay algo de lo que seguro no se le puede acusar a Goldsmith es de copiar a ningún otro compositor de bandas sonoras. O sea, no me malinterpretéis, esto no se trata además de poner mal a John Williams para encumbrar a Goldsmith, este no es el juego. Las cotas de fantasía, de imaginación, de ensueño en general, logradas por John Williams son insuperables por nadie. Pero creo que, por contra, el nivel de innovación y de originalidad y muchas veces de riesgo de Jerry Goldsmith tiene muy pocos parangones en la historia del cine. Y ahí están algunas de las películas que os he nombrado antes, de las más célebres. Ha sido y fue un compositor muy ecléctico. Y en el caso de La momia, y vamos ya centrando después de este panegírico a Goldsmith, apuesta, por supuesto, es verdad, por una música de motivos orientales, pero muy astutamente hace hincapié en otro de los ingredientes que tiene la película, y que creo que no lo he mencionado hasta ahora. Esta película tiene terror, tiene momentos que tratan de inspirar terror. Esta es una película que es verdad, mucho jiji jaja, mucho cachondeo, mucha risa, mucho desmayo por aquí, por allá, pero es una película en la cual el terror aparece. Esta es una película que quiere divertir, pero que también en algún momento quiere que te sientas por lo menos incómodo. En líneas generales, considero que La momia es un muy buen espectáculo, pero que inevitablemente se detienen, para mí, más desafortunadamente, se detienen más en el show que en los personajes de la película. Y me diréis, bueno, tío, ya, ni que las películas de Indiana Jones Echagüe fueran, vamos, tratados existenciales y psicológicos de sus protagonistas. Efectivamente, no lo eran. Las pelis de Indiana Jones no eran eso. Pero aquí es donde os digo que se nota, para mí, que no hay un Lawrence Kasdan, o por qué no decirlo, no tengamos miedo a pronunciar su nombre, un George Lucas en el guión, o por lo menos a la hora de estructurar la historia. Me faltan en la película esos detallitos por parte de los personajes que los hagan verdaderamente memorables, o mejor dicho,
que los hagan personajes verdaderamente novedosos. O sea, que digas, no he visto este arquetipo antes. Y la película, y lo digo además como uno de los puntos a favor que tiene, está repletísima de detalles, de líneas de guión, de planos que te remiten a una trilogía previa. Por aquel entonces era trilogía, no había una cuarta en ciernes y no digamos ya que una quinta. Y esto, y sé que algunos, y sobre todo a los que sois fans de esta película y habéis crecido con ella, os podéis cabrear y os va a indignar muchísimo por las numerosas veces que voy a nombrar en este vídeo a Indiana Jones. Pero, de verdad, o sea, no es malo, o sea, digámoslo con el mayor de los afectos. O sea, esta película, de hecho os lo digo así, a mí una película como La Momia me gusta en la medida que de forma más fiel y más sincera imita a las de Indiana Jones. A más imitaciones de pelis de Indiana Jones, mejor me parece La Momia. O sea, es que el listón es ese, y es un listón muy, muy, muy alto. Por citar algunos momentos, y que además están verdaderamente bien de esta peli. Está, por ejemplo, tenemos ese incendio en el barco, cuando uno de los malos se mete en el camarote de Evelyn y, por supuesto, ahí está Rick para salvarla. Aquí se hacen dos homenajes por uno, y te encuentras con una secuencia que recuerda mucho a la del Templo Maldito, cuando Indiana rescata a la chica de la habitación, a Willy, y a su vez también te recuerda a la escena del incendio no intencional en el castillo austriaco de los nazis cuando están Indiana y su padre atados en una silla. Otro momento que tenemos después, indudablemente, que te recuerda a las pelis de Indiana, es cuando en el desierto se crea ese espejismo de Amunatra, que recuerda a la célebre escena del bastón de Ra de En busca del arca perdida. El guión introduce, además, también alguna característica de los personajes que no son muy familiares. Por ejemplo, el hecho de que Evelyn, que es una apasionada de este tema de la arqueología, pero considere que todas estas historias sobre momias resucitadas y demás son cuentos de hadas. Acordaos de Indiana. Está, por supuesto, la relación amor-odio. La relación amor-odio entre Rick y Evelyn, que recuerda muchísimo a la del Dr. Jones y Willy en el Templo Maldito. De verdad, no he querido apuntar más similitudes, pero sin ninguna duda las hay, y las hay a pares, a montones. Pero ya no solo conceptos e ideas, incluso hay algún plano. Por ejemplo, la llegada, casi en el muy primer tercio de la película, la llegada de Evelyn junto a su hermano al puerto, antes de coger el barco. Fijaos en cómo está eso tratado desde un punto de vista escénico. La llegada al puerto, antes de coger el barco, es casi calcada al célebre, uno de los mejores momentos de la trilogía de Indiana Jones, de los más cómicos, a esa célebre llegada de Marcus Brody suplicando por alguien que hablara su idioma, rechazando el agua porque los peces hacen el amor en el agua, etc. Echagüe, basta. Hasta aquí hemos llegado. Ya no más veces, Indiana Jones. Ya lo has dejado claro. Te gustan muchísimo las películas de Indiana Jones, creciste con ellas, y dejas muy claro que una película como La Momia saquea varios hallazgos de aquellas películas. Lo digo siempre y os lo trato de transmitir en estos vídeos. Siempre va a haber un factor generacional a la hora de juzgar una película, que va a suponer un porcentaje de la valoración que puede oscilar entre un 20 y un 90% de tu juicio, dependiendo no tanto de todo el cine que hayas visto, sino de cuándo lo has visto, cuándo de verdad lograron sorprenderte, cuándo de verdad hiciste ese descubrimiento, y quien nos diga lo contrario miente. No acerco más el dedo porque se desenfoca el plano, que veo que cuando muevo mucho las manos de repente eso se nubla y os impide, joder, pues os alegraros un poco la vista. En todo caso, vuelvo aquí a otro de los temas recurrentes cuando hablo del cine de aventuras contemporáneo, y es el tema de la fisicidad, si es que existe esa palabra, la cualidad de lo físico
que tenían las películas de los años 80, frente a estas que ya prácticamente, como La momia, son del siglo XXI. Por ejemplo, en esta película son muy importantes los escarabajos, como bien sabéis. Y de hecho tienen algunas de las escenas, no voy a decir gores, pero sí de las más fuertecillas. ¿Qué ocurre? Lo tenía que hacer otra vez, que en otra película de aventuras de los años 80, que era además una segunda parte, veíamos insectos de verdad y una mano llena de larvas y bichejos asquerosos de verdad intentando abrir una puerta en un templo no maldito. Y aquí no, o sea, aquí es directamente ves esos escarabajos y dices ordenador, CGI. Toca hablar de los actores y especialmente de la pareja protagonista. Unos muy jóvenes y muy guapos, Brendan Fraser y Rachel Bates. Y dentro de que, joder, al final, coño, es que estamos ante una película del 100% de género, que al final son dos personajes que es verdad que son puros estereotipos, lo cierto es que cada uno funciona muy bien, tanto por separado como juntos. Que eso era lo importante, que hubiera una química entre estos dos. Al fin y al cabo, en esta peli tenemos esa historia del gato y el ratón, que al final se acaban enamorando y por tanto era importante tener un actor y una actriz carismáticos y que además funcionaran juntos. El rudo y caradura aventurero por un lado y esa ratoncita de biblioteca por otro. Y sin tener ninguno de los dos personajes un gran desarrollo, lo cierto es que funcionan. Por cierto, creo que, viendo ahora la peli, creo que hemos visto pocas veces en versión original a Brendan Fraser. Y también puede haber influido el hecho de que haya tenido una carrera errática y ahora parece que felizmente recuperada. Y el hecho de que el actor decayó demasiado pronto por una serie de problemas personales que tuvo y que todos conocéis. Y digo lo de que le hemos escuchado poco en versión original porque, coño, parece que a raíz de su muy reciente Oscar con La ballena, a todos nos ha sorprendido la profundidad de voz que atesora el bueno de Brendan. Es decir, tiene voz de gigante. Y claro, en una película como La momia, que me atrevo a decir que todos vimos en su día doblada, y yo concretamente me acuerdo perfectamente cuando la vi en sesión de VHS, creo que es algo que no pudimos apreciar. Y en cuanto a Rachel Bates, que aquí está radiante, por cierto, 29 añitos que tenía por aquel entonces la criatura, creo que tampoco ninguno de nosotros podíamos atisbar que unos pocos años después ganaría un Oscar, en su caso por El jardinero fiel, y estaría nominada a otro 12 años después con La favorita. Estas cosas me encantan. O sea, ¿quién nos iba a decir cuando, insisto, vimos esta película alquilada en el Blockbuster, VHS, abiertamente palomitera la peli, que su pareja protagonista estaríamos ante los ganadores del Oscar, Brendan Fraser y Rachel Bates? Y esto te demuestra, y me encanta porque te demuestra que para interpretar arquetipos como están haciendo aquí Brendan y Rachel, hay que valer también. Es decir, hay que ser un actor o una actriz de verdad, e incluso rematadamente buen actor, para insuflar una personalidad que sobre el papel y por el guión posiblemente no la tenían o la tenían mucho menos marcada. Y también, por cierto, no me quiero olvidar aquí en este trío protagonista de John Hannah, que fue uno de los actores beneficiados de forma colateral por el super exitazo que supuso en su día 4 bodas y un funeral, y que aquí interpreta al hermano de Evelyn. Y hay que reconocer que está muy divertido este buen señor en la película. Uno de mis puntos favoritos es cuando está entre los zombies de la parte final y para pasar desapercibido empieza a imitarlos y a decir eso de Imhotep, tal. Ese es un punto clásico que funciona y que recuerda, a mí me ha recordado mucho a lo que veríamos años después en posiblemente la mejor parodia zombie que se ha hecho nunca, que es Shaun of the Dead. Entre los secundarios
Entre los secundarios quiero destacar también no me sale ahora mismo el nombre del actor secundario, que interpreta a Benny, a ese ex compañero de Rick. Tiene un momento buenísimo para mí, que es cuando le va a atacar la momia y él empieza a sacar todos los amuletos de todas las confesiones religiosas conocidas en el mundo para ver si alguna de ellas cuela y puede frenar al monstruo. Este es un detallito que dices, mira, esto sí que es más del guión, de ingenio del guión, que por el actor que lo está interpretando, pero está muy gracioso también. Al final este personaje de Benny, por cierto, es uno de estos pícaros que solo por lo traicionero y lo miserable que es en la mayoría de veces en la película, pues oye, te acaba cayendo bien. Y joder, cuando acaba, ¿cómo acaba? Devorado por unas cucarachas como mi cabeza de grandes. Te preguntas, ¿se lo merece? Pues posiblemente sí. Pero, oye, no puedes evitar sentir cierta pena por él. Luego, por supuesto, hay que hablar también en esta peli de Arnold Vosloo. O sea, esos nombres, ahí como resuenan, ¿eh? Este actor sudafricano que, de no ser por esta película, el hombre habría sido posiblemente pasto de serie B y que, sin embargo, gracias a su papel de Imhotep, se hizo bastante famoso. Me quiere sonar que previamente a esta película había hecho una de estas secuelas un poco bastardas del primer Darkman de Sam Raimi. No es el colmo de la expresividad el bueno de Vosloo, pero hay que reconocer que, joder, que es que la presencia hace mucho, muchas veces. Tiene una presencia importante e imponente en pantalla, aunque aquí le vemos lo que le vemos, porque en Lo Mollar lo que vamos a ver sobre todo es a la momia a hacer de las suyas. Por otro lado, está bien el romanticismo que se transmite en esta película y en la historia que encierra el personaje de Imhotep. Al final estamos hablando de alguien que, joder, que con todo el mal que comete y que no le importa cometer, pues oye, es por amor, tiene su corazoncito. Bueno, que una momia tenga corazoncito, eso habría que verlo previamente, posiblemente se lo hayan sacado. Es por el mero hecho de todo ese mal que comete de ver a su amada resucitada. No es que te pongas de su lado tampoco viendo esta película, pero joder, oye, eso es amor, eso es entrega. Algunas secuencias que creo que merecen destacarse de esta película y que vendrían a ejemplificar todo lo que estoy diciendo de que esto era una puesta al día del famoso arqueólogo, pero vamos a decir que diciendo, ya que por este lado no lo vamos a superar, vamos a intentar hacerlo por el lado de la espectacularidad. Por ejemplo, está ese momento de cuando la arena del desierto emerge y acaba formando el rostro de Imhotep y empieza a perseguir el avión donde están los protagonistas, abriendo así la bocaza. Guay, eso mola. Ya cerca del final está, por ejemplo, toda esa persecución en coche con todos los zombies detrás de ellos que, oye, muy bien podrían haber estado, y es muy deudora la planificación de esa secuencia de las películas de Spielberg y Lucas. Los momentos de las plagas que se desatan en la peli son también muy espectaculares. En general está muy bien la momia y me estoy refiriendo al personaje o a las secuencias que protagoniza el personaje de Arnold Vosloo en su versión momificada, que además nos regala algunos de los momentos más terroríficos de la película. Me estoy acordando, por ejemplo, de ese pobre diablo de las gafitas al que se supone, por cierto, que arranca la lengua, los ojos y ahí te pudras. Que tú lo veas con los ojos en la mano. Ya os digo que es un espectáculo que mira más a modelos de 20 años atrás, un poco menos de 20 años, y multiplica las vueltas que daban aquellas montañas rusas de principios de los años 80. Del mismo modo, oye, esto va así, que las películas de Indiana miraban algo más lejos en el tiempo. Las películas de Indiana Jones miraban a unos 30 o más años atrás. Miraban
a mediados de los 50, a finales de los 40, mediados de los 40 aproximadamente. Miraba películas, muchas de ellas no de gran presupuesto, como podía ser aquella de El tesoro de los incas, protagonizada por Charlton Heston, y por su parte, Spielberg y Lucas hicieron lo mismo que hace aquí Stephen Sommers, en el sentido de que también multiplicaban por 100 la atracción de feria, añadiéndole dosis de espectáculo que, oye, en aquellas décadas de los 40 y los 50 era imposible conseguir. En resumen, a mí esta película también me parece muy guay, muy elocuente a la hora de ver el salto tecnológico aplicado, en este caso, a la industria del entretenimiento. Es decir, si Spielberg y Lucas hubieran tenido a principios de los 80 aquellas herramientas tecnológicas que, por cierto, ellos mismos impulsaron sobremanera gracias a películas como Parque Jurásico, posiblemente también en los Indiana Jones habrían tirado la casa por la ventana, tecnológicamente hablando, como hizo aquí en La momia Stephen Sommers. De hecho, tenemos un ejemplo, una película como La calavera de cristal, la cuarta de Indiana, para mí acaba pareciéndose más a La momia que a películas de la trilogía original, lo cual creo que fue un error. Esas películas, o mejor dicho, ya contaba Indiana con una materia prima importante que Sommers no. Es decir, al fin y al cabo, oye, tú puedes mirar mucho a los Indiana Jones, pero tienes que crear un héroe de cero y además con ciertas diferencias para que no te llamen plagiador. Spielberg y Lucas en La calavera de cristal ya tenían al héroe carismático y que todos queríamos, y no hacía falta una presentación como sí ocurre aquí con el personaje de Brendan Fraser, lo cual lo estás fabricando desde cero. Y sin embargo en La calavera de cristal se tiró del mal CGI, es decir, más de los efectos por ordenador, y encima algunos de ellos no especialmente logrados, que de historia en sí. Y una película como La momia, en ese sentido, me puede parecer o me parece más honesta que una peli como La calavera de cristal. O sea, os vamos a presentar, y hablo aquí de Stephen Sommers, una serie de personajes y situaciones que, oye, ya conocéis por una serie de películas con las que habéis crecido, e incluso en algunos casos se las habéis puesto ahora a vuestros hijos. No podemos ofrecer mejores personajes, no podemos ofreceros mejores historias que aquellas películas, pero lo que sí podemos daros es un show mayor, es decir, podemos daros 3, 4 o 5 loops más dentro de esta montaña rusa. No digo que sea mejor, pero sí que va a ser una película, vamos a decir, más actualizada. Actualizada para las generaciones que han empezado a criarse visualmente con lo digital y menos con lo artesanal, como podía ser la mía cuando con 10 años aproximadamente empecé a ver las películas de Indiana Jones. Y con esta muy árida reflexión, perdóname, Imanol, con esta falsa e impostada reflexión sociológica sobre la aplicación de la tecnología en la industria del cine y al fin y al cabo sobre la educación de nuestra mirada dependiendo del momento en el que nos encontremos tecnológico, creo que voy a terminar mi crítica a La momia. Ahora, en serio, me parece, insisto, ya os digo, es una película, y me pasa con mucho cine, que ya vi siendo hombrecito, dices, la habría, es decir, si la hubiera visto con 10 años menos, sería mi película. Viéndola ahora, y viéndola ahora sobre todo, dices, es un buen pasatiempo, es agradable y ya os lo digo, por encima de todo, muy honesto y, oye, con algunos momentos inspirados. Imanol, muchísimas gracias por esta petición. Espero que haya colmado tus expectativas, espero que repitas, espero que todos repitáis, cada vez que hago una crítica a la carta sea más o menos elogiosa, pero ya sabéis, críticas sinceras. Crítica sincera de La momia. Hay que poner la próxima vez en el título del vídeo. No voy a empezar con esta cruzada. Crítica sincera, Dios. Es que la crítica es sincera per se. Me repito, como las personas mayores. Espero que os haya gustado a todos en general este vídeo. Ya sabéis, para más críticas a la carta, tenéis las instrucciones.
debajo de este cabezón. En el más. Como lo estaréis viendo casi todos en el móvil, en el más. Y ahí tenéis distintas plataformas, tal. Interesante cómo contactar con este Chagüe, tal. WhatsApp, infalible. El WhatsApp no, iba a decir que nunca se cae. Alguna vez ocurre, el WhatsApp os van a contestar siempre, os van a tratar fenomenal. Y aquí Jaime Vicente Chagüe estará para colmar vuestros deseos. Para hacer un vídeo de una película, tío, tampoco... Con toda la ilusión del mundo, eso siempre. Nos seguimos leyendo en este, que es el de septiembre, de los números de la revista Acción, todos los que están por venir, y por supuesto nos seguimos viendo aquí en el canal de Acción Cine en YouTube. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.